Tardes. Sí, Ok, doctor, ya puede continuar. vamos a ver, nosotros ya hicimos las clases anteriores de los grupos sanguíneos, hablamos de la nueva nomenclatura de los grupos sanguíneos. Vamos a hablar con el primer grupo, que son el sistema BO y RH. Lo que más nos debe interesar realmente, ¿no? Ya hemos hablado algo también en la práctica. Entonces vamos a empezar el sistema BO. Ya sabemos que es uno de los más importantes en la medicina transfusional. Tiene 3 antígenos. El antígeno H mayúscula es convertido, ya sabemos, en grupo A o en grupo B por acción de enzimas, de las enzimas llamadas transferasas, ¿no es cierto? El fenotipo O resulta de una glucosiltransferasa inactiva incapaz de glicosilar al antígeno H. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estos antígenos ABH, podemos mencionar, por ejemplo, en los hematíes y en el plasma, realmente está constituido este ABH por glucolípidos. Ajá. En la leche, en la orina, glucolípidos y glucoproteínas además. Entonces, y en las secreciones serosas y mucosas, nuevamente las glucoproteínas. Entonces, esto es importante, como ustedes están viendo, los antígenos ABH están en glóbulo rojo, están en casi todas las células de nuestro organismo y en las secreciones serosas y mucosas. A excepción del sistema nervioso, en el sistema nervioso no hay antígenos ABH por si acaso. ¿Ya? Esa es una cosa que debemos tomarla en cuenta. Los fluidos biológicos que contienen sustancias solubles, ya casi todos, como hemos dicho, la saliva, inclusive en la orina, lágrimas, líquido amniótico, la leche, el líquido digestivos. ¿Así es? Y acá para poder comentar sobre esta estructura, digamos, este precursor, cuando hablamos de precursor, tenemos pues 2 tipos de precursores, ustedes están viendo muy similares, tienen la misma estructura, ¿no? La sustancia precursora que hicimos también en la práctica, pero podemos diferenciar acá de tipo 1 y de tipo 2. Nosotros estamos viendo el tipo 1, tiene su misma estructura, pero hay una unión. Si nosotros vemos la N-acetil galactosamina, miren ustedes, está unido a la D-galactosa terminal mediante ese enlace 1,3, ¿no es cierto? En cambio, el tipo 2 está unido la N-acetil galactosamina con la D-galactosa mediante el enlace 1,4, ¿no? Eso es para poder diferenciar el tipo 1 y el tipo 2. Esto es importante que lo mencionemos. Podemos decir que el precursor de tipo 2 es exclusivamente, va a dar origen a los glóbulos rojos. En cambio, podemos decir del plasma, el plasma puede ser, digamos, derivado de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? Entonces, estas cosas es importante que lo conozcamos porque más adelante vamos a ver, podemos decir, los de tipo 2 van a tener el plasma, como dijimos, de precursores tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto? El precursor tipo 1 tiene una galactosa terminal unida a la N-acetilgalactosamina, etc. Vamos a mencionar de igual forma, miren acá, el tipo 1 y el tipo 2. ¿Cómo se une para que ya se forme la sustancia H, ¿no? La sustancia H, en este caso, se va a unir mediante esta enzima 1,2-fucosiltransferasa, en ambos por igual, ¿no? De la misma manera se van a unir, ¿no? Y esto lógicamente puede ser gen H. El gen H es el que va a adicionar esta L-fucosa, ¿cierto? A lo que estamos hablando. Ya
Comentamos también que se han identificado 4 clases de H de tipo 2, ¿sí? El H1 y el H2, que son simples cadenas rectas, eso es importante anotarlo, mientras que los tipos H3 y H4 son cadenas ramificadas. Estamos hablando de la H tipo 2, ¿ya? Esa es una característica muy especial que tenemos que mencionar. Ya nosotros hemos visto que el antígeno A, para que sea como tal y sea grupo A, ¿no es cierto?, de la sustancia H mayúscula que siempre hemos hablado hasta en la práctica, el que le da la especificidad al grupo A o al antígeno A es la N-acetilgalactosamina, ¿no es cierto? Ustedes lo están viendo en ese enlace. Esta sustancia bioquímica es el que le da la especificidad. En el antígeno B, se une a la sustancia H mayúscula, se une la D-galactosa terminal y es el que le da la especificidad al antígeno B o al grupo B, ¿no? Bueno, y aquí para seguir observando, miren ustedes el gen A, mediante esa enzima, la 1,3-N-acetilgalactosaminil transferasa, es el que va a unir, ¿no es cierto?, este azúcar añadido y va a dar la especificidad, igual del grupo B. El grupo B es mediante este enlace 1,3-galactosil transferasa, ¿no? Le va a agregar esta de galactosa. Y el gen H, digamos, va a dar esta enzima 1,2-fucosiltransferasa, va a unir a esta fucosa, digamos, y que le va a dar pues la nomenclatura de sustancia H mayúscula, ¿no? Y aquí también para poder observar realmente, ¿no?, el gen A es el que va a dar origen al antígeno A, el gen B al antígeno B o el grupo B. El gen O realmente es silencioso porque no va a tener supuestamente un antígeno conocido, pero podemos decir que el gen H es el que va a adicionar y formar al antígeno H que conocemos como grupo O. Y el HH minúscula realmente que es silencioso no va a dar a ningún origen, ¿no? Muy bien. Aquí para poder ver los fenotipos ABO frecuentes, por ejemplo, el fenotipo A1, antígenos globulares A1, genotipos posibles, o sea, ¿cómo se forma este A1? Ese A1 se puede formar de un A1O, así es, ¿no?, los haplotipos, uno de cada progenitor, los genes alélicos, lo que conocemos, el A1A1, ¿no?, otra posibilidad, ¿no es cierto?, de un progenitor y de otro progenitor, o también podemos mencionar el A1A2, ¿no? Y el anticuerpo natural, en este caso, de este grupo A1, será pues el anti-B. Muy bien. Si seguimos mencionando el otro fenotipo A2, tenemos el antígeno globular A2 y los genotipos posibles A2 o, que es de cada progenitor, o puede ser el A2, y siempre su anticuerpo natural, el anti-B. El fenotipo B, antígeno globular B, o sea, grupo B, genotipos posibles, puede ser B de cada progenitor, o el BO. Y el anticuerpo natural anti-A. ¿Cierto? Hasta ahí no hay problema. El grupo O, antígenos globulares están ausentes. El genotipo posible, en este caso, miren solamente una posibilidad, O de un progenitor y O de otro progenitor. Y los anticuerpos naturales es anti-A y anti-B. Son dos
anticuerpos naturales, ¿no? El grupo anti-A, B es otro anticuerpo que es una inmunoglobulina G, ¿no es cierto? Es diferente, eso no se considera como anticuerpo natural. El A1B, el fenotipo A1B, antígeno globular A1, y también el otro sería el B. Los genotipos posibles A1 de un progenitor y B de otro progenitor. Ya sabemos que en el grupo AB no hay anticuerpos naturales, están ausentes. El último, el A2B, ¿no? Los antígenos globulares A2 y el grupo B. Los genotipos posibles A2 de un progenitor y B de otro progenitor. Anticuerpos naturales de igual manera están ausentes. Muy bien. Aquí para comentarles, miren ustedes, cuando nosotros hablamos del grupo A, la frecuencia en sí va a representar un 80%, va a corresponder al grupo A1 y un 20% va a corresponder al A2. Podemos decir que las sustancias precursoras del A1, ¿no? 80% de A1 van a ser de los 4 tipos, H1, H2, H3 y H4. Y el A2 solamente H1 y H2. Los sitios, digamos, de números antigénicos en el MATI, un promedio puede ser de 850.000 a más del ASU1, puede ser un poco más, vamos a ver más adelante, o puede ser de 240.000 en el ASU2. El anticuerpo presente en el ASU1, el anti-B, y en el ASU2, lógicamente va a estar el anti-B, pero se puede formar un anti-A en el 3% de los casos, ¿no? Bien, podemos hablar de los subgrupos de A, A1 y A2. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de estos subgrupos de A. El A1 y el A2 muestran polimorfismo. Vamos a ver los genes diferentes realmente. Los genes productores de la transferasa. Ya hemos comentado la N-acetilgalactosaminil transferasa. Cuali y cuantitativamente son diferentes. Estos dos fenotipos pueden ser diferenciados con el lectín anti-A1. El anti-A1 sabemos pues que sirve para diferenciar si hay, digamos, reactividad, podemos decir con esta lectina 1 que es A1. Y si no da, lo más probable que nosotros decimos que es un A2. Individuos entonces de A2 y A2B pueden producir anti-A1 inmune, ¿sí? Así pueden producir. Los anticuerpos naturales, por ejemplo, si nosotros mencionamos el A2, puede producir un 3% a 4% de estos anticuerpos naturales, o en el A2B un 20 hasta 25% de anticuerpos naturales. O sea que no va a haber ningún problema. Pero miren, pueden producir, normalmente también pueden producir un anticuerpo anti-A1 inmune. Y cuando digo inmune es de inmunoglobulina G. ¿Ok? Y acá para ver otros subgrupos de A, por ejemplo, es muy notorio observar este grupo A3, frecuencia de 1 por 1000, o sea, es poco probable, o sea de 1000 grupos que son de grupo A,
1 puede presentar ASU2. Tiene una característica muy especial. Los hematíes presentan una imagen de doble población, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay grupos que están solitarios, ¿cierto? Ese es un tipo de población, y hay otro grupo que están aglutinados. O sea, eso quiere decir doble población. O sea, ese es algo característico que se puede observar al microscopio. Bueno, tenemos otros subgrupos, AX, AM, ¿no? AN de final, AL, afín. ¿No? Son algunas variaciones, pero hay muchos subgrupos más de A. Pero por suerte cada vez son más raros, ¿no? Pero nosotros tenemos que estudiarlos bien. A veces pueden dar una imagen como si fueran O, ¿no es cierto? Y si fueran O como un donante, yo le voy a dar sangre aparentemente como si fuera O, pero es A. Entonces puede haber problema cuando la reciban esta sangre de algunos donantes que son subgrupos de A, ¿no? Y los B son menos frecuentes que los anteriores, podemos decir, el B sub 3, el BX, el BN, el BL. Y hay muchos más todavía, ¿no? Pero mencionarlo alguno de esos para que ustedes conozcan, miren la variedad de subgrupos que hay de A y de B. Así es, ¿no? Y los sitios antigénicos de lo que estamos hablando, miren ustedes, el ASU1 puede tener, miren ustedes, sitios antigénicos hasta 1.500.000 puntos antigénicos. O sea, puede haber nosotros dijimos hace 850.000 a más, ¿no es cierto? Acá podemos tener hasta 1.500.000. El ASUB2, 221.000 sitios antigénicos. El ASUB3, miren ya menos, 35.000 puntos antigénicos. El AN, 3.500, el AX, 4.800, el AM o el AI, 1.200, y el AL, 700. Para que ustedes se den cuenta, un grupo, pues, AL, su reactividad de solamente 700 sitios antigénicos, esto va a pasar desapercibido, como si fuera un O. Entonces hay que tener mucho cuidado, y para ello nosotros tenemos que tener reactivos de óptima calidad, ¿no? Los reactivos policlonales, por ejemplo, no deberíamos utilizarlos más, sino monoclonales, ¿no? Que nos va a dar una mejor especificidad. Determinación de los fenotipos A1 y A2. Nosotros, por ejemplo, podemos diferenciar, miren ustedes, si el grupo fuera un A1, utilizamos una lectina A1, o sea que tiene anti-A1, nos va a dar de 3 a 4 cruces, el A1. Y si utilizamos la lectina anti-H, va a ser negativo, o a veces puede dar entre positivo o negativo. No, esto tenemos que conocer la variabilidad, cómo realmente se presenta ante un ASU1. En el ASU2, con el anti-A1 ya hemos dicho que es negativo, pero miren, con el anti-H es de 3 a 4 cruces, o sea, es mucho más evidente. El A-IN, ¿no es cierto?, que es el A intermedio, sabemos que poseen algunas propiedades serológicas, deben ser probados, como en este caso, el lazo 1 y el anti-H. Miren, con el lazo 1, una cruz, y con el A, digamos, con el anti-H, 2 cruces, ¿no? Bueno, estas son cosas que podemos hacer para hacer un estudio minucioso y al final, digamos, sacar conclusiones si se trata de un A1, A2, y cómo es su reactividad con la lectina 1 y cómo con el anti-H, ¿no? Y acá también miren ustedes algunos fenotipos. Ustedes están viendo, miren, ve el ASU1 con los antisueros comerciales que tenemos, 4 cruces va a dar, con el B lógicamente negativo, con el anti-AB
que es, digamos, una mezcla, que realmente eso ya no utilizamos cuando ya tenemos reactivos monoclonales, ¿no? Nosotros si tenemos ese anti-AB es para docencia y para decirles cómo actúan nada más a ustedes, ¿no? Entonces acá en este caso el AB es 4 cruces, el H 0. Anticuerpos naturales va a tener anti-B, lógicamente, no va a tener anticuerpos irregulares y podemos hacer la parte secretora por medio de antígenos salivales. O sea, podemos hacer este estudio con el A y con el H, ¿cierto? Y así sucesivamente, esto les voy a poner acá para que ustedes se den cuenta la gran variabilidad, cómo podemos hacer el estudio con cada uno de estos subgrupos de A, ¿no? Con cada uno, miren cómo actúa con el anti-A comercial, con el anti-B, con el anti-AB, con el anti-H, etc., ¿no? Eso para seguir los estudios correspondientes que tenemos que tener en cuenta. De los fenotipos del grupo B, de igual manera, miren ustedes, tenemos que hacer esta comparación, los antígenos salivales, si son secretores o no, etc. Y aquí, bueno, ya vamos a entrar a lo que es, digamos, la misma constitución de aminoácidos que corresponde a los grupos A y B. Por ejemplo, el fenotipo A, podemos decir, por ejemplo, en la posición de aminoácido número 176, en el A está la arginina, por ejemplo, en el grupo B está la glicina. En la posición aminoácido número 235 está la glicina, la serina, la leucina está en el 266, la metionina, la glicina y la alanina en el 268. O sea, son variaciones que nosotros vamos a tener para poder diferenciar al grupo A o al grupo B, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos mencionando, el gran polimorfismo. Una estructura única, sino que cambian a distintos niveles algunos aminoácidos. Eso se conoce como el gran polimorfismo que presenta en el sistema biológico. Y como vamos a ver más adelante, ¿sí? Aló, aló, ¿ya? ¿Qué hay? Ya, ahorita voy. Ya, ok. A ver, jóvenes alumnos, 15 minutos de intermedio porque estamos haciendo una plasmaferis a una neuromielitis óptica, una paciente que está bastante grave acá en el hospital. Se ha comenzado ya hace como una hora y estamos terminando, ¿ya? Por favor, 15 minutos les pido de intermedio, ¿ya? Un momentito, ahorita regreso.